Buenos días. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles a todos los que están conectados por disponer de su tiempo para participar de este webinar. Este es un webinar que se organizó desde la Unidad de Regulación y Normatividad para todos nuestros afiliados porque nos han llegado varias consultas sobre el tema y pues queríamos abrir un espacio para que conozcan más sobre los contratos de colaboración, las posibilidades que estos traen y donde puedan también resolver preguntas que tengan. El día de hoy tenemos como invitado especial a Sebastián Sánchez. Él es abogado de la Universidad Javeriana y tiene una especialización en administración pública y una especialización en derecho constitucional. Sebastián nos va a hablar hoy un poco del tema, nos va a resolver dudas y pues los dejo con él para que vayamos iniciando y pues podamos ir resolviendo las dudas que ustedes tengan al respecto. Sebastián, te dejo para que empieces. Vale, buenos días a todos. Quiero agradecerles la oportunidad, pues en este caso, eh, para que hablemos sobre este tema. Es una alianza que tenemos con FEDESOP, entre Deleyes y FEDESOP, pues para contarles un poco con respecto a los contratos de colaboración. Como ya les explicaban, soy abogado de la Universidad de La Sabana, con especialización en Derecho Constitucional y también especialización en Administración Pública. Y lo que queremos en este espacio es tal vez resolver esas dudas que tengan y contarles un poco desde una perspectiva de negocio, todo lo relativo o las generalidades que podemos entender sobre lo que vemos en Colombia en el derecho sobre los contratos de colaboración o contratos asociativos, ¿vale? Entonces, lo más importante para comenzar es que tengamos una visión clara o un concepto sobre qué se entiende como contratos de colaboración a nivel general en el derecho colombiano. Decimos que los contratos de colaboración son aquellos mediante los cuales unas personas naturales o jurídicas unen esfuerzos con el fin de llevar a cabo el desarrollo de un negocio que representan intereses mutuos sin que exista entre ellos una sociedad propiamente dicha. El unir esfuerzos representa para las partes colocar sus conocimientos, capacidad técnica, operativa, financiera, entre otras, para obtener un beneficio mutuo en el desarrollo de un negocio en específico. Entonces empezamos a ver una característica especial o la más relevante que tienen esta clase de contratos de colaboración, que es el interés mutuo, y que ese interés mutuo tiene como finalidad desarrollar algún negocio o proyecto que juntos, los que conformen ese contrato de colaboración, pretenden obtener resultados positivos. Es lo que se espera generalmente, obtener unos resultados positivos. Y vamos a ver pues también esa responsabilidad que se extiende también para efectos de pérdidas cuando llegan a presentarse situaciones donde pues el negocio no sale como uno lo espera. Entonces digamos que básicamente lo que vamos a resaltar sobre los contratos de colaboración es ese interés mutuo, los intereses mutuos que le dan ese origen o esa naturaleza misma al contrato de colaboración. En Colombia hay varios contratos o varias clases de contratos de colaboración. Cuando hablamos de contratos de colaboración estamos hablando del género. Tendríamos entonces que entrar a mirar la especie. Y la especie son los contratos más relevantes en el derecho colombiano, como lo son las uniones temporales, los consorcios, que son los más comunes, realmente que nacen del derecho público, y eso se los voy a explicar un poquito más adelante, pero digamos que son los contratos que más se ven de colaboración en Colombia y que son los más utilizados en el derecho colombiano. Adicionalmente a eso tenemos los contratos de joint venture, que no son tan comunes, y los contratos de cuentas de participación. Entonces les voy a ir explicando un poco las características, qué condiciones tienen, qué relevancia tiene con respecto a la responsabilidad, cómo se distribuyen las cargas en cada uno de estos contratos. Entonces, vale, para comenzar vamos a ver las diferencias que tienen estos contratos de colaboración con algunos otros contratos. Con respecto a otros contratos, es importante que tengamos en cuenta las diferencias principales, y es que, como les dije desde un principio, los contratos de colaboración tienen un interés mutuo, mientras que los otros contratos, por decir algo, el contrato de prestación de servicios tiene un interés particular.
¿Por qué les digo esto o a qué me refiero con un interés particular? Hablemos de un contrato de prestación de servicios a manera de ejemplo y es cuando una persona en calidad de contratista, es decir, yo voy a prestar un servicio, lo único que estoy buscando es satisfacer un interés personal y la otra parte pues está buscando satisfacer una necesidad de su empresa o su organización. ¿Qué pasa con los contratos de colaboración? Los contratos de colaboración, cuando las personas unen esfuerzos, lo que están buscando es una finalidad mutua, un objetivo mutuo que les permita obtener algunas utilidades o algunos beneficios. ¿Vale? Entonces, esta es, digamos que la principal característica que encontramos con los demás contratos en el derecho colombiano, con los contratos de colaboración propiamente dichos. Con respecto a los otros contratos, a manera de ejemplo también, veamos que los contratos, por ejemplo, de prestación de servicios, cuando hay un incumplimiento, por regla general, quien va a asumir esa pérdida o quien va a asumir la consecuencia económica por un posible incumplimiento, pues será la parte que incumpla. Es decir, si yo soy contratista y estoy prestando un servicio y por X o Y motivo no di cumplimiento a todas las obligaciones que estaban contenidas en mi contrato, pues voy a tener que responder de conformidad con lo que establezca el contrato de prestación de servicios y en caso de que haya un proceso legal, pues lo que establezca el juez como consecuencia de mi cumplimiento. Mientras que en los contratos de colaboración las pérdidas se asumen en conjunto y de igual manera dependiendo de la modalidad de contrato que se suscriba. ¿Por qué les hago esta salvedad? Porque les cuento esto porque los contratos de colaboración tienen unos límites de responsabilidad que ya iremos viendo eh, de cada uno conforme a la naturaleza y a la clase de contrato que pretendamos suscribir. Para entender qué es el contrato de colaboración, de los contratos de colaboración, pues obviamente estamos hablando de una figura en el derecho colombiano, tenemos que tener en cuenta cuál es el origen normativo. Entonces, los contratos de cuentas en participación, para comenzar, están contenidos en los artículos 507 al 514 del Código de Comercio. ¿Por qué empiezo con estos contratos? Porque son, aparte de los consorcios y las uniones temporales, los que están regulados en el derecho colombiano de manera expresa. Entonces, ¿qué nos dice el Código de Comercio sobre los contratos de cuentas en participación? Dice que los contratos en cuentas de participación son un contrato por medio del cual dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas que deberán ejecutar uno de ellos en un solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuenta y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la porción convenida. ¿Qué significa esto? Que los contratos de colaboración, y en este caso específico los de cuentas en participación, tienen una característica especial y es que hay un socio o unos socios ocultos que son los que, por así decirlo, financian o dan sus aportes a una persona, en este caso un comerciante, para que éste los represente y lleve a cabo un negocio. Esta persona que recibe y maneja los recursos o los aportes que hagan los socios ocultos es la persona responsable ante los terceros, bien sea clientes, proveedores o para lo que se haya constituido este contrato de cuentas en participación, es la persona responsable y deberá rendirle cuentas a los socios ocultos. Esto lo vamos a ir desarrollando un poco más, pero digamos que para poder entender el concepto mismo y la regulación que establece el Código de Comercio con respecto a los contratos de participación, pues es importante entender a qué se refiere cuando decimos que una persona deberá ejecutar en solo nombre o bajo crédito personal, aunque vayan varias personas. Por ejemplo, yo me uno con 3, 4 amigos y financiamos, tenemos un dinero para inversión y se lo damos a X persona o a X empresa para que desarrolle un negocio. Nosotros somos socios ocultos y no vamos a responder ni vamos a tener responsabilidad alguna dentro del negocio porque precisamente por eso somos ocultos. Y quien va a responder será esa empresa o esa persona que represente a, al comerciante o a la sociedad que esté desarrollando el negocio, es la persona que va a responder frente a terceros y frente a nosotros como inversionistas. Esto es un ejemplo muy sencillo para que entendamos qué es realmente los contratos en cuentas en participación. Ahora, con respecto a los contratos de colaboración bajo la normativa en Colombia, vemos también el artículo 7º de la Ley 80. ¿Sí? La Ley 80 es lo que llaman comúnmente el Estatuto de la Contratación Pública. Y ese artículo 7º de la Ley 80
define claramente qué son los consorcios, perdón, y qué son las uniones temporales. Entonces nos dice que los consorcios en Colombia es cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato afectarán a todos los miembros que lo conforman. Entonces, ¿qué vemos aquí para comenzar? Que hay una extensión de la responsabilidad. Por eso desde un principio les estaba diciendo que dependiendo de la naturaleza de contrato de colaboración que elijamos, van a haber unas condiciones específicas con respecto a la responsabilidad. Por otra parte, en cuanto a la unión temporal, la ley misma nos dice que es cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado. Ojo ahí, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo a la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. Entonces aquí encontramos la primera gran diferencia, que la vamos a ahondar más adelante, con respecto a la unión temporal y el consorcio. Aquí ya vemos que la responsabilidad tiene una limitación, y es que esa limitación está sujeta al monto o a la extensión de la participación que hayan hecho las partes dentro del contrato de unión temporal. Entonces vemos que el consorcio tiene una solidaridad o una responsabilidad extendida a todos los miembros del consorcio, mientras que la unión temporal tiene un límite de responsabilidad. Entonces, estas son de las primeras diferencias que vemos dentro de estos dos contratos y que es importante que tengamos en cuenta porque esto va a marcar una diferencia al momento de cuando se intente o se pretenda suscribir un acuerdo de consorcio unión temporal bajo unas características que les voy a contar ahora. Las características principales, entonces, como ya lo veníamos conversando desde un principio, para los contratos de colaboración es que tienen una finalidad económica mutua, ¿sí? Es decir, estamos buscando una finalidad común para desarrollar un negocio. Se puede limitar la responsabilidad salvo disposición legal al contrario. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque como les estaba leyendo el artículo 7º de la ley 80, hay una disposición legal, en este caso, que restringe y extiende la responsabilidad para los casos de los contratos de unión, de los acuerdos de unión temporal y los consorcios. Entonces, ahí hay una disposición legal que nos limita la responsabilidad. Se distribuyen las cargas económicas, técnicas y operativas. Esta característica es súper importante. ¿Por qué? Porque los contratos de colaboración o asociativos nacen como consecuencia de una necesidad propia de desarrollar un negocio y que muchas veces una empresa, hablemos de empresa para no hablar de persona jurídica, una empresa no tiene la capacidad, bien sea técnica, operativa, económica, financiera, para desarrollar un proyecto y pues precisamente por esa razón se abstiene de participar o de presentarse para ganar un negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que estas figuras de contratos de colaboración asociativos le permiten a las empresas asociarse. Y no quiero ser restrictivo, no solamente empresas, también hablemos de personas naturales en calidad de comerciantes, se pueden asociar para llevar a cabo un negocio común y obtener un contrato, por ejemplo, en el sector público, obtener la adjudicación de un contrato repartiendo las cargas. Es decir, yo puedo ser el aportante de la capacidad financiera porque tengo un músculo financiero importante, pero resulta que para el contrato que pretendo desarrollar no tengo la capacidad operativa a manera de ejemplo. Entonces yo me uno con otra persona, hacemos un contrato de un acuerdo de unión temporal o una colaboración de un consorcio y yo distribuyo esas responsabilidades y me permite a mí presentarme para obtener la adjudicación de un contrato. Les voy a explicar esa diferencia entre el sector público y el privado, que muchas veces contratar con el sector público representa como un tabú para las empresas del sector privado o las pequeñas y medianas empresas, precisamente por eso, porque se cree que no están al alcance y ni se cuenta con la capacidad económica u operativa para poder desarrollar o ejecutar un contrato
en el sector público y eso es falso. Eso es importante que lo tengamos en cuenta y por eso lo vamos a ver ahora más adelante. Como les venía diciendo también, entonces continuamos, hay distribución de utilidades según la voluntad de las partes. Es obvio, vamos a hacer unos aportes, yo voy a poner X cantidad de dinero, voy a poner capacidad instalada, operativa, y la otra parte va a poner, no sé, su capital humano, va a colocar, su aporte va a ser industrial o va a ser intelectual, y le vamos a dar una valoración a eso, y conforme a esa valoración que se haga, las partes de común acuerdo establecen cómo se van a distribuir las utilidades. Es decir, si van a ir 50-50, si van a ir 50, 60, 60-40 o cómo se van a hacer la distribución de utilidades una vez que se haya obtenido un resultado exitoso dentro del desarrollo de un negocio. Hay algunos contratos atípicos y no cuentan con suficiente reglamentación en Colombia y este específicamente es el caso de los contratos de joint venture, que ahora les voy a explicar qué son propiamente los contratos de joint venture. Y facilitan la participación y desarrollo de negocios de manera conjunta. Aunque parezca reiterativo, es importante y es la principal característica esto que les estoy diciendo y es facilitar la participación y desarrollo de negocios de manera conjunta. Porque esto es lo que finalmente buscan los contratos de colaboración o asociativos, pues su nombre mismo lo dice, vamos a colaborar, vamos a asociarnos para obtener un beneficio mutuo. Entonces, si seguimos con, el, con la exposición de los contratos de colaboración, vamos a empezar a ver ya algunas diferencias principales dentro de las diferentes clases de contratos de colaboración que hay. Entonces arranquemos con las específicas para uniones temporales y consorcios. Y como ya les he venido contando un poco, la principal diferencia, como lo vimos en el artículo 7º de la Ley 80, que establece o define qué es un consorcio y qué es una unión temporal, la principal responsabilidad o la principal característica que diferencia estos dos contratos es la responsabilidad. ¿Por qué? Porque, como les explicaba, el consorcio tiene una responsabilidad extendida, mientras que la unión temporal tiene una responsabilidad, pero se limita al monto de los aportes de las partes. Es decir, si yo aporté 100 millones de pesos y eso equivalía al 25% del total de aportes en un negocio, en caso del incumplimiento y una sanción, yo en una unión temporal tendré que responder hasta ese 20% de los aportes que hice. Mientras que en el consorcio, si los aportes ascienden a un total de 1.000 millones de pesos entre las diferentes personas que conforman el consorcio, todos tendremos que entrar a responder en partes iguales. Entonces, digamos que esta es la principal característica y lo que marca la diferencia entre un contrato o un acuerdo de unión temporal y un consorcio. ¿Qué pasa con el consorcio? El consorcio en muchas ocasiones tiene una extensión en el tiempo más larga porque se proyecta para elaboración de contratos extendidos en el tiempo. Hablemos, por ejemplo, les quiero dar un ejemplo, por ejemplo, los peajes. ¿Sí? Las concesiones de los peajes, muchos de ellos manejan a través de consorcios donde son constituidos por un tiempo indefinido. Los peajes para recuperar su inversión pueden tener una proyección de vigencia de hasta 10, 20 años. Y es un consorcio que es un acuerdo, una unión, es un contrato de colaboración, pero pues se extiende demasiado en el tiempo. ¿Qué pasa con la unión temporal? La misma ley 80 en el artículo 7º dice que tenemos que indicar cuando vamos a constituir una unión temporal o un consorcio, que tenemos que decir qué acuerdo estamos suscribiendo. Es decir, estoy celebrando una unión temporal o estoy creando un consorcio. ¿Por qué? Porque conforme a eso establecemos las condiciones de responsabilidad y las demás características para formalizar, digamos, esta clase de acuerdos. En la unión temporal se debe indicar la vigencia, que por regla general la vigencia siempre va a tener la misma duración del negocio que pretendemos celebrar. Es decir, si yo estoy pensando en presentarme con una unión temporal con varias empresas para que nos adjudiquen un negocio y para desarrollar ese negocio se tiene previsto un término de un año, lo natural es que ese contrato o ese acuerdo de unión temporal se extienda durante ese mismo año. ¿Por qué? Porque pues finalmente esa unión temporal se creó para desarrollar ese negocio en específico. En el sector público o en la contratación pública, la vigencia de los contratos o los acuerdos de unión temporal son por la vigencia del contrato, es decir, si es de un año o 6 meses, y se extiende por un año más. ¿Por qué? Porque en el sector público
hay que liquidar el contrato, hay que hacer una serie de trámites que permitan cerrar de manera definitiva los negocios que hayan surgido con una unión temporal. Y además de eso, en esta etapa, pues las partes que conforman una unión temporal se dan la oportunidad de hacer la distribución de utilidades, se sacan los costos, que fue lo que se incurrió para desarrollar el proyecto de manera exitosa, y luego se hace la distribución efectiva de utilidades. Entonces, digamos que estas son las diferencias específicas que podemos resaltar en cuanto a los contratos de unión temporal y colaboración. Ahora, ¿cómo vamos a constituir una UT o un consorcio? Cuando hablo de UT, pues estoy hablando de unión temporal. Para los que acaban de unirse, les hago un breve recuento. Estamos hablando de manera general de los contratos de colaboración asociativos en Colombia, su origen normativo, qué finalidad tienen y la oportunidad de negocio que esto representa para las empresas privadas, de pequeñas y medianas empresas, respecto de las oportunidades de negocio que se pueden presentar al asociarse con otras personas para desarrollar proyectos de manera conjunta. Ahora, continuando, entonces, ¿cómo vamos a constituir uniones temporales o consorcios? Lo primero que vemos es que se pueden crear por documento privado. ¿Qué quiere decir esto? Es que no requiere mayor formalidad, es decir, no requiere mayor requisitos, burocracia, nada. Las partes se sientan, hacen los acuerdos y dicen vamos a hacer una unión temporal o un consorcio y estas son las condiciones. Quienes lo conforman firman, si son empresas, firmarán sus representantes legales o personas que tengan facultad legal para obligar a la empresa. Y si son personas naturales, pues las personas naturales comerciantes que pretendan conformar la unión temporal o consorcio. Es importante que tengamos en cuenta que no se constituye una sociedad, es decir, al constituir un contrato, al firmar o al acordar constituir una unión temporal o un consorcio, no estamos creando una sociedad nueva, es decir, no estamos creando una SAS ni una sociedad anónima, nada. Sencillamente es un contrato de colaboración en la figura de consorcio o unión temporal donde las partes se ponen de acuerdo para desarrollar un negocio, pero no existe una nueva sociedad. Es decir, las dos empresas siguen siendo independientes o las personas naturales comerciantes siguen siendo independientes en su actividad económica. Como les decía, debemos relacionar si se trata de una unión temporal o de un consorcio. ¿Por qué? Para efectos de determinar la responsabilidad, el alcance de la responsabilidad y tener eso claro dentro del documento que estamos suscribiendo. Hay que determinar si la unión temporal debe establecerse, hay que establecer en la unión temporal el porcentaje de participación, es decir, cada persona que conforme o los que conformen esa unión temporal deberán relacionar de manera clara y específica cuál es el monto de su aporte y su participación. Entonces, si yo hago un aporte de 30 millones de pesos y en el aporte total eso equivale a una participación del 30%, hay que dejarlo en el documento porque eso es lo que va a dar lugar en futuro a distribuir utilidades y pues esperando que no suceda, en caso de una sanción por incumplimiento, ese será el tope de mis aportes para efectos de pago cuando se presenta un incumplimiento. Debe establecerse quién llevará a cabo la representación de la unión temporal o consorcio. Esto es de vital importancia y vamos a hablar de esta persona como el representante legal, ¿sí? ¿Quién va a hacer la cara ante los terceros y va a representar esa unión temporal para llevar a cabo el negocio? Normalmente, y los que conocen un poco sobre los aspectos de contratos o acuerdos de unión temporal o consorcio saben que cuando se presenta la propuesta inicial para obtener un negocio, es el representante legal de la unión temporal o consorcio quien la firma. ¿Y cómo sabemos quién es el representante legal de la unión temporal o de un consorcio? Pues porque en el documento que lo constituye debe constar. ¿Qué errores se presenta mucho al momento de constituir estas uniones temporales o consorcios? Es que cuando crean o elaboran el documento dicen que el representante legal de la unión temporal será Pedro Pérez, actuando en calidad de representante legal de la empresa Coca-Cola SAS, por dar un ejemplo. ¿Qué pasa? Que el día de mañana esta persona, Pedro Pérez, ya deja de ser representante legal, renuncia, cambia de puesto o sencillamente ya no trabaja con la compañía y sigue figurando en el documento que constituye la unión temporal o consorcio como representante legal de la unión temporal. Entonces eso representa un inconveniente porque o la persona ya no está, no tenemos contacto con ella y tenemos que empezar a buscarlo para mirar cómo se corrige el documento porque esa persona es la que tiene facultad legal para presentarse ante la empresa que nos ha contratado, para facturar, etcétera, etcétera. Entonces
Es un error que se comete y la recomendación que se hace es que se determine un representante legal de la unión temporal o consorcio, pero que repose en cabeza no de una persona, sino de un cargo. Es decir, el representante legal de la unión temporal será el representante legal de la sociedad, yo qué sé, Coca-Cola SAS, ¿vale? Entonces, Coca-Cola tiene un representante legal, llámese Pedro, llámese Juan, llámese María, en cualquier momento del tiempo, pero será el representante legal. Es decir, si el día de mañana esta persona se va y llega otra, va a seguir ejerciendo las funciones de representante legal y no va a haber ese inconveniente donde tendremos que identificar dónde se encuentra la persona que era representante legal por haber dejado esta representación en una persona y no en un cargo, y pues nos vamos a ahorrar un dolor de cabeza. Debe contar con las generalidades de ley para identificación y notificaciones. Digamos que esto es lo básico que debe contener el documento, porque pues claramente tenemos que darle una duración a la unión temporal o consorcio bajo las condiciones que ya les expliqué, pero también tenemos que definir quiénes conforman la unión temporal, identificación de las personas o sociedades que conforman la unión temporal, dónde se van a notificar las diferentes las diferentes informaciones que se cursen durante la ejecución de un negocio, pues para tener la facilidad de comunicación tanto con el cliente o nuestros proveedores, ¿sí? Sino también con los miembros de la unión temporal. Entonces, digamos que estos son los principales aspectos que se deben tener en cuenta al momento de constituir una clase de contrato de colaboración como la unión temporal o consorcio. Nos preguntamos ahora entonces, ¿es suficiente la sola propuesta para decir que existe una unión temporal o un consorcio? Lo que queremos decir acá es si basta con la presentación de la propuesta para que una empresa, bien sea privada o pública, presuma la existencia de una unión temporal o un consorcio y nos permita hacernos a la adjudicación de un contrato. Y la respuesta es no. Aunque la constitución de la unión temporal o consorcio se hace por documento privado y se crea con la finalidad de obtener un negocio, pues se entiende que hay que enviar una propuesta a esa persona o a esa empresa a la que pretendemos prestarle servicios de manera conjunta o con la que pretendemos hacer una clase de negocio. ¿Qué pasa? Que, como les decía, la propuesta la tiene que firmar alguien que represente los intereses de esa unión temporal o consorcio. Y también hablemos de un joint venture, un contrato de cuentas en participación. Solo pues que en los contratos de cuentas en participación, como vimos, los demás socios son ocultos y es una persona quien responde y es esa quien va, por ejemplo, a firmar la propuesta de servicios para obtener la adjudicación de un contrato. Entonces, en ese orden de ideas, no basta la sola presentación de la oferta porque hay que cumplir con unas formalidades básicas para que podamos decir que la unión temporal o consorcio es sujeta de adquirir obligaciones y tener derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, presentamos una propuesta en calidad de unión temporal o consorcio, es necesario formalizar algunos aspectos para que la entidad o la empresa que me va a contratar eh, tenga la certeza de que yo estoy cumpliendo con las generalidades de ley para poder entablar una relación comercial y legal como consecuencia de un posible negocio. Entonces, ¿qué pasa? No basta con la presentación de la propuesta, ya que debe formalizarse la existencia de la unión temporal o consorcio por documento privado en los términos explicados anteriormente, que era lo que les estaba contando, así como adelantar la respectiva obtención del NIT y registro único tributario. Ojo, porque esto es súper necesario para las uniones temporales y consorcios, porque esto les permite facturar y llevar una contabilidad separada, porque una cosa es la contabilidad que llevan las empresas o personas naturales comerciantes en su desarrollo de actividad eh, comercial de manera diaria, a lo que se deriva de un posible contrato de colaboración y que de ahí nace un negocio. Entonces, la unión temporal va a recibir pagos por concepto de esos desarrollos de esos negocios que están haciendo de manera conjunta y lo ideal es no mezclarlos. Lo ideal es siempre tener separadas las condiciones, los pagos, la facturación y por eso los consorcios y las uniones temporales deben manejar este número de identificación tributaria y el registro único tributario de manera independiente. Por regla general, o digamos que siempre en el sector público, esto es un requisito para poder firmar un contrato con una unión temporal o un consorcio, y es que esa unión temporal y consorcio se haya constituido legalmente, es decir, exista un documento privado
donde se determine si es consorcio o unión temporal. Adicionalmente a eso, que se establezcan las responsabilidades, los porcentajes de participación y que una vez que se ha realizado la presentación de la propuesta y se le ha adjudicado el contrato por medio de la actuación que hace la administración pública, donde dice que se le adjudica el contrato a la unión temporal, no sé, unión temporal, sabemos UT, vamos a darles ejemplo, sabemos UT. Esa sabemos UT tiene que haber constituido, es decir, su documento privado con las condiciones que les expliqué, y posteriormente realizar los trámites respectivos para obtener el NID y el RUT. Porque si eso no se hace, es muy probable que vayamos a tener problemas al momento de ejecutar el contrato y al momento de legalizar los pagos con la empresa que nos esté contratando, a la unión temporal o consorcio. Entonces, para seguir avanzando, encontramos algunas características y diferencias de los contratos propiamente dichos de colaboración. Con respecto a las uniones temporales y consorcios, vemos que en materia de responsabilidad hay solidaridad, salvo en la unión temporal, para efectos de pago de sanciones, que fue lo que les expliqué desde un principio y que es la principal característica o la principal diferencia en las uniones temporales y los consorcios en materia de responsabilidad. Personería jurídica, no es decir, que no creamos una nueva sociedad. Hay un ánimo de permanencia, como les explicaba, tal vez en los consorcios sí, porque son proyectos mucho más largos en el tiempo, mientras que las uniones temporales tienden a tener vigencia, entre tanto dure el negocio que pretendemos desarrollar de manera conjunta. Hay un patrimonio conjunto, ¿no? Lo que vemos es que se hacen una serie de aportes y hay una distribución de utilidades. Y esta situación se repite tanto en puentes de participación como en el joint venture. Solo pues que en el joint venture hay una administración del patrimonio por parte de ese socio gestor, de lo que los socios ocultos le entregan a este para que pueda desarrollar el negocio de manera satisfactoria. Entonces vemos que finalmente, si son figuras muy distintas, se relacionan también en cuanto a lo que buscan los contratos de colaboración empresarial y es obtener un beneficio mutuo que nos permita tener ingresos y utilidades que tal vez no estaban previstas. ¿Qué pasa? Y les dije desde un principio, ¿por qué existe ese tabú o ese pensamiento que no es posible contratar con el Estado a manera de unión temporal o consorcio para obtener un beneficio de los contratos que el Estado licita para satisfacer sus necesidades? Y es que no tengo la plata, no tengo la capacidad, la corrupción, bueno, cualquiera que sea la perspectiva que hay, pero las empresas pequeñas y medianas pueden unirse para presentarse a procesos de contratación y cumplir entre ellas los requisitos que establece una empresa del Estado o una entidad del Estado para contratar un servicio en específico. Podemos ser 3, 4, 5 miembros de una unión temporal donde cada uno establezca cuál es el alcance de su responsabilidad y qué es el aporte que va a realizar que nos permita cumplir con los requisitos técnicos, económicos, financieros y operativos que establece una entidad pública al momento de publicar un proceso de contratación. Entonces, estamos seguros que si ustedes ahondan un poco más, ingresan a mirar los diferentes procesos de contratación que maneja el Estado. Obviamente, en este caso, como estamos hablando con suscriptores de FedeSoft, pues va a ser en temas de software, mantenimiento, desarrollos, etcétera, que es muy común en el Estado. Van a encontrar oportunidades de negocio que son importantes y les va a permitir, obviamente, tener ingresos que no habían previsto y abrir su abanico de posibilidades, además de enriquecer su empresa con experiencia. Porque es que adicionalmente a eso, cuando usted forma parte de una unión temporal o un consorcio, esto le suma experiencia a su empresa para desarrollo de futuros proyectos. Entonces, esto es un paso a paso que a largo plazo le va a permitir presentarse de manera, presentarse solo a un posible proceso de contratación, bien sea con el sector público o el sector privado, y no tener que hacer una unión temporal. Pero lo que busca esto es que las partes puedan crecer juntos o se puedan repartir responsabilidades para obtener un beneficio mutuo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el sector público funciona así, pero en el sector privado funciona diferente. Muchas veces el sector privado, como tiene la tranquilidad o no tiene esa reglamentación específica para cuidar recursos, como si lo tiene el Estado, lo que hacen las empresas privadas es que lanzan procesos o publican procesos de licitación privada y muchas veces no admiten la presentación de consorcios de uniones temporales o contratos de colaboración
porque lo que buscan es un proveedor que tenga estabilidad económica, financiera y operativa para desarrollar ciertos negocios o para satisfacer ciertas necesidades. Eso es eventual en el sector privado, pero muchas empresas privadas también permiten la conformación de uniones temporales y consorcios para desarrollar diferentes proyectos. Entonces, es abrirse la posibilidad de encontrar un poco más de prospectos de negocio, no solo en el sector privado, sino también en el público, de manera colaborativa con otras empresas que hacen similarmente las mismas actividades que hago yo y que de manera conjunta pueden llegar a colaborar o a repartir responsabilidades, a distribuir responsabilidades, hablando de cargas operativas, técnicas, financieras, económicas y al final pues hacer una distribución de, de carácter económico. ¿Vale? Entonces, digamos que esas características son las más importantes con respecto a los contratos, acuerdos de unión temporal eh, y consorcios. Y pues nada, complementar con algo muy importante y es esas cositas adicionales que deben contener los contratos de colaboración y es, por ejemplo, la protección de la información confidencial. ¿Qué pasa? Y en el caso de ustedes que trabajan con temas de software, es que ustedes cuando suscriben un contrato de colaboración entregan información a la otra parte o a las demás partes que forman el contrato de colaboración para poder llevar a cabo el negocio. Entonces, esa información puede ser sensible, bases de datos, no sé, en el caso de ustedes, códigos, desarrollos, no sé, no se me ocurre, no es mi campo de experticia del tema software, pero lo que sí sé es que la información que manejan las empresas de carácter confidencial y que tiene que ser compartida con las otras empresas debe ser protegida. Entonces es importante que en esos contratos de colaboración, cualquiera que sea esa naturaleza, siempre se incluya una cláusula o unas obligaciones de confidencialidad y obviamente de protección de datos personales porque es una obligación legal el respetar la ley de protección de datos. Pero más allá de eso, y teniendo en cuenta que el activo más importante de una empresa es su know-how, pues obviamente lo primero que tenemos que hacer al pretender firmar un contrato de colaboración es proteger nuestra información y la información que se va a intercambiar con las partes que conformamos el contrato de colaboración. Extenderla durante la vigencia del posible contrato y por un término adicional. ¿Por qué? Porque así evitamos fuga de información, que haya alguna clase de competencia desleal. También podemos evitar o regular que en ese ejercicio o durante se esté desarrollando el negocio como consecuencia de un contrato de colaboración, mis trabajadores de mi empresa no vayan a irse a trabajar con alguna de las partes que conforman el contrato de colaboración. ¿Por qué? Porque eso pasa comúnmente y es que como hay relación de una empresa con la otra, pues empiezan a intercambiar recursos y entre esos hablamos de las personas que tienen capacidad y conocimientos técnicos, financieros o del negocio y que una de las empresas del contrato de colaboración dice, ve, este tipo de la otra empresa sabe mucho de programación, me lo voy a traer. Y lo que pasa es que esa persona se va para la otra empresa y se lleva información que tenía de mi empresa, que hacemos similarmente lo mismo, o sea, prestamos servicios casi que similares y pues podríamos entrar a ver que se está tratando de información que era mía, que era confidencial y esta persona pues la lleva y aplica mis conocimientos de producto y demás en la empresa de la competencia, que aunque en ese momento estemos asociados, vamos a seguir siendo competencia en un futuro. Entonces eso es súper importante que lo protejamos dentro de los contratos de colaboración en cualquier aspecto. No importa cuál sea la finalidad del contrato, siempre va a haber transferencia de información y eso es lo que hay que proteger. Entonces, estas condiciones de confidencialidad pues son supremamente importantes al momento de avanzar en un acuerdo de esta índole, pues porque, pues como ya les dije, estamos hablando de lo que yo sé hacer, además de información financiera, operativa, productos, desarrollos, X, Y, Z de todo el secreto empresarial que tenemos en el desarrollo de un negocio. Y finalmente, pues como no estamos exentos de que algo suceda, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a resolver un inconveniente cuando se presenten diferencias entre las partes que conformamos un contrato de colaboración? Pues básicamente, y por regla general, las partes siempre deberán acudir a los métodos de solución de conflictos, métodos alternos de solución de conflictos que por general o pues, según lo que establece el derecho colombiano son la conciliación,
la amigable composición, la transacción y el arbitramiento. Ya les voy a explicar qué es el arbitramiento. Lo principal es tratar de arreglar las diferencias de manera consensuada, es decir, directamente entre nosotros, mirar el contrato, qué era lo que queríamos desde un principio, y con base en esos acuerdos iniciales, tratar de llegar a un acuerdo que nos permita evitar un pleito legal. Asimismo, como la unión temporal no está exenta, o el consorcio, o el joint venture, o las cuentas en participación, no están exentos de tener diferencias con la persona que los contrató para desarrollar cualquier negocio, es el mismo consejo. Siempre hay que pretender solucionar las diferencias de manera consensuada sin llegar al límite de un pleito judicial. Hemos visto por experiencia en de leyes que muchos de nuestros clientes establecen los contratos, cualquiera que sea esa naturaleza, no necesariamente de colaboración. Ay, qué bueno, y que los contratos de colaboración propiamente no tienen un valor. ¿No? Yo no digo, este contrato tendrá un valor de 1.500 millones de pesos. No, lo que vamos a hacer es colaborar para obtener un beneficio mutuo. Entonces, con mayor razón, estos contratos que no tienen valor y las partes, cuando establecen un acuerdo, un contrato de colaboración, pactan cláusulas compromisorias. Las cláusulas compromisorias lo que significan es que las partes, en caso de un litigio o de una diferencia que no pueda ser reconciliada, van a acudir a unos jueces especiales que se llaman árbitros. Esos jueces especiales que se llaman árbitros tienen un costo y normalmente los costos son elevados. Esos costos son tasados o los valores son tasados por los diferentes centros de conciliación y arbitramiento o las cámaras de comercio que tienen unos rangos donde se cobran las tarifas de los honorarios de estos jueces especializados. ¿Por qué es tan costoso? Porque son personas expertas en el tema que usted piensa dirimir. Si es un tema de software, si es un tema de compra-venta, si es un tema de obra, lo que sea, se establecen jueces con experticia en el tema que se piensa resolver, ¿no? Y de esa manera, obviamente la solución o el fallo, la decisión de estos jueces especializados es mucho más rápida. Mientras que si se acude a la justicia ordinaria, pues para nadie es un secreto que la justicia en Colombia es un poco lenta y puede tomar años. Entonces, la recomendación es no pacten cláusulas compromisorias para solucionar las diferencias eh, sin que se tenga en cuenta cuáles son las condiciones de negocio y económicas que nos permitan a nosotros determinar si vale la pena o no pagar los costos que se asocian a un contrato de a un acuerdo perdón, una cláusula compromisoria. Entonces, si yo veo que mi contrato es tan importante que lo que estoy desarrollando me va a generar ingresos, mejor dicho, totalmente altos y vale la pena asumir los costos dentro de un proceso, pero bajo unos jueces especializados, pactemos estas cláusulas. De lo contrario, no. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso y siempre tratar de acudir a los métodos alternativos de solución de conflicto para poder solucionar nuestras diferencias. Nos están haciendo una pregunta y es, Juan Diego Cortés me dice, si además de un acuerdo de confidencialidad, hay más formas para proteger la información de la empresa en caso de que las empresas se roben un trabajador. ¿Cómo demostrar que efectivamente al ser empresas con un objeto social similar, la persona sí está usando la información de la empresa en la nueva empresa en la que se empieza a trabajar? ¿Cómo funciona esto sin que él alegue que es el conocimiento propio de la persona y no de la empresa? Y por tanto tiene derecho a explotar su know-how, derecho al trabajo. Bueno, a esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente y es incluir dentro de los contratos que suscribamos esa condición entendida como no-shop. Es decir, el no-shop va a ir directamente relacionado a que si yo estoy contratando o estoy colaborando con otras empresas, esa empresa no se puede llevar a mis trabajadores. Empezando por ahí. Entonces, tú no te puedes llevar mis trabajadores y yo no me voy a llevar los tuyos. Adicionalmente a eso, dentro de los contratos de trabajo de mi personal como empresa, extender una cláusula de confidencialidad, además de propiedad intelectual, de donde todos los desarrollos, invenciones y demás aspectos que el trabajador desarrolle, entre tanto dure mi contrato de trabajo con la empresa, serán de propiedad del empleador. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que muchos contratos o muchas empresas, nosotros o las empresas contratantes no tienen en cuenta
esas condiciones y sencillamente la persona se va y pasa lo que dice Juan Diego, y es que se va a trabajar con la competencia y empieza a regalar casi que la información. Entonces, para responderle a Juan Diego, uno, incluir las cláusulas o las condiciones de no-shop en los contratos de colaboración, cualquiera que sea su naturaleza, para evitar esa clase de fugas de información y de personal. Y dos, incluir dentro de los contratos de trabajo de mis trabajadores esa extensión de confidencialidad, ¿sí? Y la propiedad intelectual de todo lo que se haga durante mi vigencia de la relación laboral pertenece al empleador. Eso es supremamente importante y les va a permitir de alguna manera controlar esas clases de situaciones, porque pues finalmente en algún momento no llegar a probar que esta persona se fue a otra empresa y se llevó la información, pues es una tarea un poco difícil y entraría uno a tener que probarla para poder hacer extensivo alguna indemnización como consecuencia de la posible violación de un acuerdo de confidencialidad o de protección de datos. Entonces, creo que esa es la manera más correcta de responder esa pregunta. Igual pues tengan en cuenta que en DeLeyes tenemos la posibilidad, ustedes tienen la posibilidad de ingresar a nuestra página y obtener los diferentes planes que tenemos de acompañamiento legal a empresas, y muchas de las preguntas o documentos que revisamos, contratos que elaboramos, tienen relación directa con esta situación. Nos pregunta también José Ramírez, entonces, si en este tipo de contrato la persona no se puede ir a trabajar con otra empresa, ¿es necesario poner explícitas esas cláusulas? Sí, les repito. Eso es una restricción que yo hago, no directamente con el trabajador, sino con las empresas que conforman el contrato de colaboración. Porque yo no le puedo impedir al trabajador que renuncie o vaya a trabajar a otro lado, no lo puedo obligar a trabajar conmigo, pero lo que sí puedo hacer es que esas personas con las que estamos colaborando, ¿sí? Con las que estamos llevando a cabo negociaciones y buscamos un negocio futuro, no se roben mis trabajadores, que es lo mínimo. ¿Sí? Y eso sí lo podemos pactar, pero directamente con las partes que conforman el consorcio, unión temporal, joint venture o cuentas en participación. Digamos que esa es la respuesta a la pregunta de José, y en relación con la pregunta que hizo Juan Diego. Entonces, pues nada, como les vine diciendo, DeLeyes, si ustedes necesitan asesoría o acompañamiento legal, más que todo, porque nosotros prestamos servicios legales a través de nuestra plataforma, tenemos a su disposición planes por medio de los cuales se puedan asesorar de manera mensual o de manera anual, así como un acompañamiento legal especializado para todos los temas de la empresa que puedan presentar inconvenientes o simplemente quieran prevenir esta clase de riesgos. Entonces, pues nada, les agradezco todo el tiempo que tomamos en esta breve presentación, las generalidades de los contratos de colaboración, y pues no olviden estar muy atentos a nuestra página, de la página de FEDESOFT, que estaremos realizando otra serie bueno, nos llega la última pregunta, la voy a resolver, de Eduardo Bustamante, y me dice, ¿un contrato por cuentas de participación se puede hacer para aumentar el patrimonio? No sé si le entiendo bien la pregunta, pero finalmente en el contrato de cuentas de participación, los socios gestores, el socio gestor administra un patrimonio, ¿sí? Y quienes aportan son los socios ocultos. Evidentemente va a existir un aumento de patrimonio para desarrollar un proyecto. Entonces, digamos que esa es la naturaleza misma. No sé si la pregunta aumentar el patrimonio a qué hace referencia misma, pero lo que estamos buscando es que en el contrato de cuentas de participación se administre un patrimonio para desarrollar un negocio de manera conjunta. Entonces, nada, nos pueden visitar en la siguiente página, www.deleyes.com, para que pues entiendan cuáles son nuestros servicios. Se pueden comunicar al número 508-6191 y pues ahí les vamos a dar todo el acompañamiento para los planes y servicios que tenemos para empresas de manera general y especializada. Entonces les agradezco mucho a FEDESOFT por este espacio que propiciamos en Alianza, y espero que esta información pues haya sido de utilidad para todos ustedes. Que tengan una buena tarde. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Si quedaron algunas preguntas por lo que veo, si quieren pueden enviarlas al correo de regulación@fedesoft.org, y nosotros pues en conjunto con DeLeyes nos encargaremos de gestionar
las preguntas que queden o las dudas que queden. De igual manera, les podemos enviar la presentación en las horas de la tarde para que la revisen y pues nuevamente si tienen alguna duda no duden en contactarse. Y pues muchas gracias por acompañarnos.